Bienvenidos a esta nueva edición de Eduquera en vivo, donde vamos a estar teniendo una charla informal sobre aspectos prácticos de la profesión. Algunos aspectos a veces descuidados de la profesión cuando estamos iniciando, que se refieren a cuestiones legales, cuestiones administrativas, cuestiones que tienen que ver sobre cómo iniciarnos y demás. Un poco los temas que vamos a tratar es de una manera muy informal, muy tipo charla. Vamos a estar mencionando las preguntas o los temas que más surgieron en la encuesta que realizamos algunos días atrás, que fueron aproximadamente casi 70 respuestas, o sea que hay un montón de temas para charlar. Así que mi idea es hacer como un repaso por arriba de esos temas y hacer un comentario de cada uno de ellos y contarles un poco de qué va a ir la guía esta de inicio rápido que estamos proponiendo para los estudiantes de psicología. Bueno, voy a esperar algunos minutos o algunos segundos a que se conecten. Ahí veo a Camila conectada. Hola Camila, gracias por saludar. Veo que se va sumando algunas personas, todavía somos muy poquitos. Si hay alguno que me ve por primera vez, me presento. Mi nombre es Nicolás Piragine, soy licenciado en psicología, psicólogo clínico, también docente. Y en este espacio lo que intento hacer es compartir herramientas, conceptos que puedan ser útiles para estudiantes de psicología y para psicólogos recién graduados que están comenzando a atender desde la psicología basada en evidencia, desde la terapia cognitivo-conductual y tienen algunas faltas de herramientas, no saben bien cómo insertarse laboralmente, no saben algunas teorías como el conductismo, como la terapia cognitivo-conductual, que es un poco lo que trabajamos acá en este espacio. Sin embargo, hoy la charla es muy práctica y muy encarada a los inicios de la profesión y los aspectos legales y administrativos. Así que vamos a tocar seguramente algún tema teórico porque se pregunta en las encuestas, pero rápidamente lo vamos a hacer de forma muy dinámica, ¿sí? Por eso la charla de hoy se llamaba charla informal acerca de los inicios de la profesión o algo así. Era una cuestión muy práctica. Bueno, les cuento un poquito de qué iba la guía esta que estoy armando. La idea, que va en línea con la cuenta de Instagram y con todo lo que estamos haciendo acá en Eduquera, es armar una guía de inicio rápido o una guía post carrera de psicología que sirva a los efectos de orientar a los alumnos para que puedan tomar decisiones un tanto más dinámicas, más rápidas, más eficaces, sin tanto estrés después de recibidos. Entonces vamos a hacer una guía que va a estar dispuesta y habilitada para toda la comunidad de seguidores, totalmente gratuita, donde van a tener los primeros pasos, cómo dar esos primeros pasos de la manera más sencilla o más eficaz posible. Así que bueno, voy a pasar a las preguntas o a los temas que fueron surgiendo en las encuestas y en el caso de que tengan alguna duda me pueden consultar mientras vamos esperando un poco que se sume la gente. Las respuestas que voy a contar ahora y de las cuales voy a empezar a responder son de la siguiente pregunta. Yo les pregunto a los chicos, a todos ustedes, todos los que están del otro lado, ¿qué cosas querrías saber antes de empezar a recorrer este camino, el camino de ser psicólogo clínico? ¿Y qué cosas necesitarías para atravesar mejor el proceso de los primeros momentos luego de recibido? Muchos de ustedes contaron un montón de cosas interesantes que vamos a ir mencionando, como les decía al principio, de una manera informal, de una manera dinámica. Lo que no tengo acá en el formulario son los nombres de cada uno de ustedes, así que voy a ir directamente con los temas. Bueno, alguien dice: me gustaría aprender cosas como dónde tramitar para atender por obras sociales. También hay que considerar, dependiendo... A ver, esperen que me voy a ubicar bien con la ventana que tengo acá, que estoy leyendo, que no la veo, está detrás del celular. Ahí está, vamos a ver si ahí se puede. Dice: me gustaría aprender cosas como dónde tramitar para aprender atender en obras sociales. También hay que considerar, dependiendo del público que te dediques, si es niños, adolescentes, adultos, ya que hay varias cosas a considerar sobre la población. Sí, a ver, yo te doy mis ideas sobre el tema.
a veces a mí por lo menos no me gusta mucho el tema de atender en obras sociales y trato de evitarlo. Con lo cual, ahora te voy a contar un poco sobre el tema de la tramitación y demás, pero trato de evitarlo porque en general las obras sociales lo que hacen es proveernos de pacientes a nosotros los profesionales. No solo los psicólogos, con los médicos, con todos los profesionales hacen lo mismo. Y por hacer eso nos cobran, digamos, porque la sesión que nos pagan es mucho más barata y eso hace difícil poder mantener todos los gastos que tenemos y tener un sueldo más o menos relevante para poder vivir, digamos, apenas. Ni siquiera estoy diciendo demasiado. Entonces yo intento en la medida de lo posible que el psicólogo o la psicóloga se contacte directamente con el paciente. ¿Cómo va a hacer esto? Y bueno, va a tener que ir propiciando sistemas o mecanismos para poder entrar en contacto directamente con el paciente. Eso es algo que yo les recomiendo antes que la obra social. Ahora, ¿es difícil? Y sí, requiere todo un trabajo y a veces requiere tiempo ir armando el consultorio y demás. Pero a mí, por lo menos mi opinión personal, es que es mejor que la obra social. Ahora, si querés entrar a una obra social o a una prepaga, una cosa que pasa mucho en Argentina, en todos los ámbitos, no es solamente en el tema de la prepaga o de la obra social, todo se mueve mucho con contactos, digamos. Todo se mueve mucho con conocidos. Lamentablemente o por suerte, no sé, son las maneras en las que en nuestro país se mueven mucho las cosas. Por lo cual es muy probable que para entrar a una obra social o a una prepaga, en la mayoría de los casos, tal vez hay otros procesos, pero en la mayoría de los casos tengas que conocer a una persona que de alguna manera te ayude a ingresar. Lamentablemente funciona así. Camila dice, estaría bueno también sugerencias para los egresados con solo experiencia de sus prácticas. Claro, bueno, vamos a hablar de eso, Camila. Justamente esta breve charla o vivo de hoy está dirigido a los graduados o recién graduados o por graduarse que no tienen prácticas o que apenas tienen las prácticas solo de la carrera. Así que creo que te va a ser útil un poco lo que vamos a decir. Entonces, nada, de primera movida yo te recomendaría en la medida de lo posible no obra social, o por lo menos como plan a largo plazo no obra social, porque por hacer el servicio que las obras sociales hacen, que es darte el paciente, te cobran, obviamente, porque te brindan ese servicio. Lo ideal es que el psicólogo se pueda poner en contacto directamente con su paciente. Ahora, esto requiere un trabajo extra por parte del psicólogo, que es contactar o intentar buscar las maneras de ponerse en contacto con los pacientes. Después, acá la pregunta dice, considerar el público al que te dediques. Sí, claro, si vos te vas a dedicar a niños, vas a tener que hacer formaciones específicas en niñez, ¿sí? O en infanto juvenil. Si te dedicas también a, digamos, adultos mayores, vas a tener que hacer una formación específica para adultos mayores. Así que sí, hay que considerar el público y para eso vas a elegir la formación. Ahí dice Juan. Hola Juanma, ¿cómo estás? Sí, qué bueno que te pudiste sumar. Bueno, somos poquitos por ahora, pero bueno, estamos acá en íntimo, digamos, es una charla informal, en vivo íntimo. Camila dice, Nico, ¿vas a guardar ese video? Sí, voy a guardar este video, como todos los vivos van a quedar acá en la cuenta de Instagram y también en la de YouTube. Así que si no puedes verlo después, Camila, no hay ningún problema. Bueno, otras preguntas que fueron surgiendo en la encuesta. Guía de qué estudiar, o sea, por dónde empezar para saber qué es esencial sobre cómo llevar adelante una primera entrevista y cómo interactuar con el paciente. Bueno, esta es una pregunta muy, muy amplia que yo la voy a abordar en el módulo 5, en el último módulo de mi curso, un curso que estoy preparando que va a salir en marzo, pero la verdad que es muy difícil para poder responderte acá. Esto de cómo llevar adelante la primera entrevista, cómo interactuar con el primer paciente y demás, realmente es muy difícil que te lo pueda responder acá porque depende de muchas cosas y hay muchas cosas para charlar, digamos. El módulo 5 se va a encargar de todo eso. Ahí está Manus. Hola Manus, ¿cómo andás? Qué bueno que estés ahí del otro lado. Un gran saludo.
Y sobre guía de qué estudiar es como muy amplio, o sea, va a depender mucho también de tus intereses. No sé si ahí te referís a libros o algo así. Hay una biblioteca de psicología que podés empezar viendo, de todos los que están escuchando. Van al link de la biografía y les va a aparecer una página con botones. Hay un botón que dice Biblioteca de Psicología. Hacen clic ahí, se suscriben al newsletter de la página, a nuestro newsletter, que les va a llegar un newsletter con nuestros contenidos semanales, y vas a acceder directamente a una biblioteca. Podés arrancar por ahí. Lo que tiene de bueno nuestra biblioteca es que está dividido por temas, o sea, tenés dividido intervención, teoría, leyes, hay como distintas carpetas. Podés arrancar por la carpeta que más te guste. No sé si iba para ese lado la pregunta, si iba para qué estudiar, digamos, de lectura o de cursos, pero bueno. ¿Cómo encontrar una buena supervisión? Me pregunta o dice otra persona, ¿no? A ver, está buena esta pregunta. La manera que yo encontré o que a mí me parece que me cierra o me gusta es probando. O sea, hay muchos psicólogos que ofrecen la supervisión, pero está bueno, o sea, uno cuando está en el ámbito de la psicología escucha a otros colegas o ve a otros colegas que les parece o siente que son referentes de uno. Porque uno los admira, ve sus artículos, ve sus libros, tal vez nos dieron clases en la facultad. Entonces son personas que nosotros tenemos como referencia. Y yo lo que les digo es, para buscar una supervisión, contacten a esos colegas por cualquiera de las redes que lo encuentren. Si fue docente de ustedes en la facultad, contáctenlo en la facu. Si tiene una página, contáctenlo a través de la página. Si escribió un artículo, en general los profesionales firman abajo de todo con sus redes sociales. Contáctenlo por ahí, díganle, mirá, me interesaría supervisar con vos, me gusta el enfoque que tenés, sigo tus artículos, me parece muy interesante, me suma, me gustaría hacer una supervisión con vos. Esa es una manera de encontrar un supervisor que vaya con alguno de nosotros. Digamos, que vaya con nosotros. Obviamente también pueden ir probando. O sea, hay muchos supervisores que tal vez hay colegas que ofrecen sus servicios de supervisión y bueno, simplemente prueban y ven si se sienten cómodos con ese colega. Es importante sentirse cómodo, además de tenerlo como referente, porque uno cuando va a supervisar expone su trabajo, expone lo que estuvo haciendo con un paciente, y es un momento de algún modo delicado para los psicólogos. Es un momento donde nosotros nos exponemos con otro colega que consideramos experto y le decimos algunos problemas o dificultades que encontramos o las cosas que vamos sintiendo en el tratamiento y los problemas que tenemos. Entonces tenemos que sentirnos a gusto y tiene que ser una persona más bien validante, porque si nos invalida o si es un tanto agresivo y demás, no va a estar bueno, digamos, la experiencia. Bueno, otros temas que surgieron. Yo en la guía voy a tratar de contemplar todo esto, pero obviamente no va a estar todo, porque sería una guía que sería un libro de 400 hojas, y la idea es que sea una guía breve de 4 o 5 hojas que contenga lo más importante para arrancar, y después de ahí ustedes ir buscando y seguir avanzando en el camino, pero por lo menos sacarlos de los perdidos que a veces estamos cuando terminamos la carrera. Otra persona pregunta, ¿cómo publicitarse para atraer pacientes? Y menciona muchas cosas más, cuestiones legales a tener en cuenta si pienso abrir mi propio consultorio, habilitación, monotributo, seguro, en qué lugares tirar currículum. Bueno, preguntó un montón de cosas. A ver, los dos grandes temas ahí yo que ubico son las cuestiones legales por un lado y la de cómo publicitarse por el otro. Cómo publicitarse es un mundo aparte, hay muchas opciones. La otra vez charlaba con una colega que estaba con estas dudas y le mandé, no sé, como 5 audios de 4 minutos cada uno. No sé si está por ahí, Valen, te mando un saludo. Pero digo, es un tema para profundizar en un vivo entero o hasta en un curso completo. Entonces no te lo puedo mencionar por acá, pero sí te digo que hay páginas de internet donde podés subir tu perfil de psicólogo, entre comillas. O sea, son páginas que a lo que se dedican es a conectar a psicólogos con pacientes, de tal modo que cuando el paciente busque psicólogo en tal zona, le aparezca esa página con psicólogos de tal zona. Y en alguno de esos grupos de personas vas a estar vos y tal vez el
paciente hace clic y digamos, te selecciona. Hoy por hoy ya no van mucho más los medios que no sean digitales, ¿no? Tal vez antes se utilizaba la guía amarilla, revistas en papel. Hoy me parece que todo pasa más por lo virtual. Y después es una buena idea tener tu propia página, tu propio proyecto. Así como yo, por ejemplo, diseñé este espacio o armé humildemente este espacio donde trato de compartir cosas con ustedes, que se llama Eduquera. Ustedes también pueden hacer una página que los represente, algo que quieran compartir, de modo de ponerse en contacto con otras personas a las que les pueda ser útil lo que ustedes hacen o que les guste lo que ustedes hacen y les sirva, digamos, sobre todo. Esa es otra manera. Cuestiones legales. Mira, vos vas a necesitar tu título, digamos, en papel, no el título en trámite, sino que necesitas que la UBA o la facultad donde estés te dé el título y después lo tenés que legalizar, ese título. No voy a entrar en todos los mecanismos legales porque lo van a ver, cómo es la legalización y lo van a poder hacer, pero si quieren les cuento. Tenés que ir al Ministerio de Educación primero, que le pone un sello, una cuestión totalmente administrativa. De todo te cobran, digamos, todo vas a empezar a pagar por todos lados. Eso es una cosa a saber, pero bueno, es así. Y después lo vas a legalizar en el Ministerio de Salud. O sea, primero pasa por Educación, después por Salud, y en el Ministerio de Salud es donde se tramita la matrícula. Actualmente probablemente esté cerrado, no me acuerdo, hicieron como una prórroga del tema de la matrícula porque no se puede con el tema del coronavirus y demás hacer ahora. Pero básicamente es eso. Pero después necesitas la matrícula, como te decía, la matrícula nacional. Pero también la matrícula... a ver, acá el licenciado Llanos me dice: Nico, los títulos ahora vienen legalizados. Bueno, qué buena noticia. No hay que... no hay que hacer la legalización, que era muy, muy engorroso. O sea, ya viene legalizado el Ministerio de Educación. Genial. Gracias por el dato. Bueno, antes había que ir a hacerlo al Ministerio de Educación y después al Salud. Rochi dice: señor, no había remera escote en B. No, esto no es una remera, es un pullover. Pero bueno. ¿Cómo estás, Rochi? Un saludo, una amiga. Bueno, después vas a necesitar la matrícula, ¿sí? Y también tenés que ver dentro de tu región, porque nuestro país es un país federal, ¿sí? ¿Qué quiere decir federal? Que se divide en estados, o sea, en provincias, que cada una de ellas tiene cierta autonomía regulatoria, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son las regulaciones de la provincia en la que ustedes están y probablemente vayan a tener que sacar, además de la matrícula nacional, la matrícula provincial si se hallan en provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el caso que yo más conozco, al menos. Pero en las otras provincias del interior del país también. Con lo cual, las personas que atienden, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, tienen una matrícula provincial y una matrícula nacional. Ahora, hay ciertos problemas con eso. ¿Cuál? Y sobre todo el tema de los costos. La matrícula provincial, si están en provincia de Buenos Aires, es muy muy elevada en los costos. Ahora les voy a contar un poquito. Pero bueno, entonces, requerimientos legales: título legalizado, matrícula nacional y o provincial, dependiendo en dónde están ustedes ejerciendo. Seguro de mala praxis, después, que no necesariamente es obligatorio, depende, algunas obras sociales te pueden pedir como obligatorio o algún centro de salud, no necesariamente es una obligación tenerlo, pero es algo que todos los profesionales sacamos y bueno, por las dudas es algo más que hay que tener en cuenta. La inscripción en la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Uno se tiene que ir a registrar como prestador de salud en la Superintendencia de Servicios de Salud. También esos trámites tal vez actualmente no están disponibles, la verdad que no lo sé. Por último, después hay que ver, no en todos los casos, pero puede ser necesaria la habilitación del consultorio. Son todas cosas en general sencillas. Tal vez alguna prepaga como OSDE pide cosas más raras, ¿no? Como que el consultorio tenga una determinada, digamos, metros cuadrados y determinadas ventanas y sala de espera. Bueno, una serie de cosas que son un tanto engorrosas, pero en general son trámites. Después, si
necesitas otra cuestión que no es legal, pero que vas a tener que considerar en tus costos, porque todas estas son cosas legales, pero son costos también. O sea, todo te va a salir dinero. Por eso a veces es difícil comenzar a atender, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y muchos profesionales arrancan directamente en capital porque tienen pocos gastos. Digamos, vos en capital sacás la matrícula se renueva cada 5 años y el gasto de la matrícula es muy pequeño. Entonces es como si no tuviera un costo. Pero en cambio, en provincia de Buenos Aires, vos sacás la matrícula, la pagás todos los años, y el hecho de sacar la matrícula te vincula obligatoriamente, o sea, de manera coactiva, no lo podés elegir, con la caja de psicólogos de la provincia. ¿Qué es la caja de psicólogos? Bueno, yo pago por un lado la matrícula, pero por otro lado mi jubilación. O sea, la caja de psicólogos o de seguridad social de los psicólogos, no sé cuál es el nombre completo, lo que te daría es una jubilación. Digo te daría porque sí, te la da la jubilación, pero es baja, es muy baja. Entonces, una de las cosas que les recomiendo mucho a los colegas jóvenes que están arrancando y demás, traten de, si digamos van a trabajar en provincia, que no les queda otra que pagar la caja de psicólogos y la matrícula y todo eso, que sale una fortuna, digamos, para que se den una idea, supónganse que ustedes se reciben ahora y son de la provincia de Buenos Aires, y van a pagar aproximadamente entre 6.000 y 8.000 pesos por mes solo de matrícula y caja, digamos, más o menos. Estoy haciendo un combo porque hay como varias opciones de nivel jubilatorio, que por supuesto si vos cuando te jubilás vas a ganar más, tenés que pagar más, entonces dependiendo del nivel que optes, sería más la cuota mensual a abonar. Y en la matrícula también varía, porque no es lo mismo, o sea, te cobran un poco menos si te recibiste recién, te cobran un poquito más del tercer al quinto año o al octavo año, no me acuerdo cómo era, y después del noveno año sale más la matrícula. Entonces como que hay una variación, pero vos ponele que 6.000 pesos seguro te gastás por mes solo de todo esto, ¿sí? De tu jubilación, de la matrícula en provincia, en capital no. Denme algún feedback si se está entendiendo esto que digo o es muy engorroso, o si les sirve o quieren que pasemos a otros temas tal vez un tanto más divertidos. Pero si quieren cuéntenme qué les parece y si se entiende esto que estoy contando y si les es útil sobre todo, porque tal vez estaban esperando tratar otros temas por ahí. Bueno, Lala se dedito para arriba, que yo estimo que eso es que está todo bien, así que genial. Y el resto si quiere me puede ir contando. Bueno, entonces como verán hay como varias cosas para gastar antes de poder empezar a vivir. Eso es como yo siempre lo pienso así como en chiste, como cuando uno tiene un autito, que se compró un autito y demás, y dice, bueno, qué lindo, voy a salir a dar un paseo, estoy re contento, vamos a pasear con la familia. Te das cuenta que tenés que pagar seguro, que tenés que pagar la verificación técnica vehicular, que estacionás y tenés que pagar que la nafta. Bueno, vieron que tiene un montón de gastos. Bueno, ejercer también tiene varios gastos. Y una de las cosas que no les recomiendo es si todavía no tienen un flujo de pacientes importante, o por lo menos para poder afrontar los gastos, no se anoten a todo esto. Porque yo veo muchos colegas que ¿qué hacen? Digamos, dicen, bueno, yo estoy en provincia, quiero ejercer y todo, y no tengo pacientes, pero voy y me anoto a todo. Y entonces empiezo a pagar. Y digo, sí, es verdad que en un momento te tenés que anotar, tenés que cumplir con todo y hacerlo. Pero si no tenés tanto dinero y te va a hacer una cuota de 6.000, 8.000 pesos por mes pagar todo y no tenés pacientes, tal vez no es el mejor momento para hacerlo. Arrancá a atender por capital, buscá otras opciones posibles, ¿sí? Pablo dice que ¿te referís a los gastos? Sí, Pablo, sí, lamento contarte todo esto. Y además, ¿saben? Yo acá me anoté, porque esto va cambiando cada semestre en la caja de psicólogos, ¿no? La que te da la jubilación. ¿Saben cuánto es la jubilación de un psicólogo promedio? Ya les digo, varía según el nivel. Si vos aportás más, te pagan más. Pero supongamos que es el nivel mínimo, el normal, el que aporta la mayoría. La jubilación, vos para eso tenés que pagar 4.500 pesos por mes, solo de la caja, Yo dije 6.000 o más porque le estoy sumando todos los otros gastos. 4.500 pesos por mes de tu aporte jubilatorio
y la caja te paga, cuando vos terminás tu vida laboral, 29.000 pesos por mes. Para que te pague los 29.000 pesos por mes, en provincia de Buenos Aires tenés que aportar 30 años de corrido sin falta. 29, no, tenés que aportar 30. 28 tampoco, te faltan 2 años. Los podés comprar. La caja de psicólogo te permite comprarlos si no llegás a los 30 años. Pero sale bastante la compra. Con lo cual, bueno, yo lo que les recomiendo me deprimí, dice el licenciado Llanos. Sí, lamentablemente estoy por ahí mostrando la parte negativa. La parte positiva es que si tienen muchos pacientes y trabajan mucho y demás, van a poder afrontar estos gastos y además ganar dinero y estar bien. Porque también hay un punto que uno tiene que poder estar bien para poder atender a los pacientes. Eso es una cosa que en general algunos colegas se desconectan un poco de la parte económica, pero es necesario un mínimo como para poder estar bien y poder estar tranquilo, porque uno también tiene que estar bien para atender al paciente, digamos. Entonces, es un tema importante a tener en cuenta, muchas veces olvidado, un poco tabú, a veces, no se habla mucho. Entre los colegas a veces sí se habla, otras veces no se habla, pero es un tema que hay que considerar. El tema de la jubilación, si ustedes tienen por la posibilidad de hacer un ahorro a lo largo de sus vidas, de alguna manera, eso sería lo mejor para poder complementar con lo que les pueda brindar la caja de psicólogos como jubilación, que es muy poquita, como verán, ¿no? Porque hoy, si una persona trabajó solamente de psicólogo en el nivel 2, que es el nivel promedio en el que aportan todos, y se jubila con 29.000 pesos por mes, es muy poquito para vivir en Argentina hoy, ¿no? Entonces, esa relación va a seguir estando, porque estaba hace muchos años, independientemente de que los números eran otros, la relación de que es poco siempre es así. Entonces es muy probable que dentro de 30 años siga estando, y yo no sé si puedo poner todas mis fichas para la jubilación mía en eso. Entonces tengo que ver de ahorrar por mi cuenta y de prepararme una pequeña jubilación personal. Esta es mi visión, ¿no? Yo se los comparto, después cada uno puede tener otra forma de pensarlo. Bueno, creo que dije todo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta además, que no solamente vos pagás todo esto que les estoy contando, que es la matrícula, el seguro, esto de la caja de psicólogos, que es tu jubilación, sino que cuando empezás a ganar dinero, aunque sea muy poquito, pagás impuestos. Entonces hay una parte que hay que considerar que va para impuestos. Por eso yo decía que es como comprarse el auto y ir contento y de repente ver que tenés que gastar un montón de cosas. Y a veces es muy frustrante porque uno no entiende bien la utilidad de algunos entes regulatorios. Uno dice, no, bueno, pero son para regular, para controlar, pero no hacen mucho esa función. Entonces como que hace un poco de ruido. Yo tengo que pagar mucho, no recibo demasiado y no entiendo muy bien para qué sirve el ente regulatorio, pero tengo la obligación de cumplirlo. Pero bueno, así estamos. Bueno, después avanzo. Si tienen alguna pregunta, me la dejan acá en el chat y vemos si podemos responderla. Creo que esto lo respondí bastante completo o quedó todo. Dicen qué lugares tirar el currículum. Bueno, en todos los lugares que vos conozcas que estén buscando psicólogos. Pueden ser clínicas, pueden ser... sobre todo hay muchas instituciones de profesionales que han armado pequeñas clínicas, pequeñas instituciones, les podés mandar tu currículum a ellos. Pero no hay un lugar así como, para el psicólogo no hay un lugar como, ¿vieron Zona Job o cuál es el otro? Boomerang.com, que uno entra, pone psicólogo y hay 3 cositas, la mayoría son acompañantes terapéuticos o no hay ninguna, o hay algo de recursos humanos de casualidad, no tenemos una página de esa para psicólogos. Entonces tenés que ir contactando a los lugares donde vos querés trabajar. ¿Cómo intervenir en sesión y obtener experiencia? Bueno, también súper complejo. ¿Cómo intervenir en sesión? Yo les decía que el curso que estoy preparando, el módulo 3 y el módulo 5 va a abordar eso. El módulo 3, cómo intervenir, pero después la intervención tiene que estar vehiculizada en la relación terapéutica, ¿sí? Porque yo cómo paso la intervención, cómo le doy la intervención al paciente, y a través del vínculo terapéutico, a través de hablar con el paciente, digamos, de generar ese vínculo.
Entonces son como dos patas muy importantes, la parte del vínculo terapéutico y además la intervención en sí misma, o sea, la técnica que voy a usar o herramienta. Pero es imposible explicarlo acá en un vivo. Tiene muchísimos pormenores, muchísimos detalles. Y obtener experiencia, bueno, no queda otra que hacer la experiencia. O sea, la experiencia es intransmitible, si se quiere. En realidad sí, los cursos, y es lo que voy a intentar hacer, te pueden transmitir la experiencia de otro, que es muy útil. Pero en rigor, para tener tu propia experiencia, tenés que hacer la experiencia. O sea, no hay un paso previo para obtener experiencia, sino haciendo el camino, ir haciéndolo. ¿En dónde me puedo especializar? ¿Cómo discernir entre lo que puedo atender con los conocimientos que tengo y que no? ¿Cómo es el tema de la supervisión en la facultad? Bueno, voy a empezar por la última pregunta, que es más fácil. ¿Cómo es el tema de la supervisión en la facultad? La facultad te provee 5 o 6, creo que era, sesiones de supervisión gratuita para el graduado que tiene entre un año de recibido, no me acuerdo, un año o 5 de recibido. Sí, estoy diciendo una franja muy grande, es que no me acuerdo si era tener hasta un año o 5. Si alguien del otro lado se acuerda, me dice. Y te permite 5 sesiones de supervisión gratuita. Y hay una posibilidad de hacerlo de supervisar cognitiva conductual. Hay uno de los profesores que no me acuerdo ahora el nombre, de la clínica de terapia cognitivo-conductual del doctor Eduardo Keegan, de la materia del doctor Eduardo Keegan, pueden supervisar con él, o sea que no hay solamente supervisores psicoanalíticos. Pero tengan en cuenta que son 5 sesiones nada más, es como poquito, pero suma y sirve. Y es así, vos mandás un mail, te contactás, todo eso lo pueden encontrar en la página psi.uba.ar, donde dice graduados, asistencia al graduados, hay un botoncito, van ahí y hay un montón de información. También está cómo matricularse y todo eso. ¿Y en dónde me puedo especializar? Bueno, eso tenés que decidirlo vos, porque hay un montón de áreas y posibilidades para hacerlo, ¿sí? Jurídica, educacional, clínica, tenés que ir mirando esas áreas. ¿Cómo discernir lo que puedo atender con los conocimientos que tengo y no? Bueno, en realidad cuando tengas los conocimientos te vas a dar cuenta, probablemente esto surge de una intuición que tenés y que es correcta, de que hay conocimientos que te faltan y de que hay cosas que tal vez no podés atender. Es muy consciente de tu parte que puedas pensarlo así. Evidentemente tenés esa intuición y decís cómo me doy cuenta. Bueno, pero te das cuenta únicamente cuando tenés el conocimiento, ¿sí? de ello. Y también con las cosas que nunca estudiaste. Si hay algo que nunca estudiaste, bueno, sabés que eso no vas a tener los conocimientos. Si hay algo que estudiaste más o menos, es lo que más te puede generar duda. Pero básicamente eso, estudiando más, digamos, profundizando más. Son como 70 de estas, no sé si voy a llegar a todas. ¿Cuáles son los conocimientos esenciales que debo tener claros antes de empezar y prácticas también? ¿Qué cosas debo tener en cuenta para iniciar? Bueno, ¿qué cosas tener en cuenta para iniciar? Todo lo que estábamos contando recién, al menos desde el punto de vista legal. Y conocimientos esenciales va a tener que ver mucho con el ámbito en el que vos te desempeñes. Pero tenés que aprender las bases de la teoría que vos vas a desarrollar. Si estás acá en esta página, estimo que te gusta lo cognitivo-conductual, el conductismo y demás, que son lo que compartimos. Así que vas a tener que tener las bases al menos de las bases teóricas y de la intervención también, de cómo intervenir. Muchas veces nos pasa que nos enseñan las partes teóricas de las bases de un modelo, que eso es importante, pero después tenemos que saber el cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica. Eso también, al menos tener una base sobre eso. ¿Cómo conseguir pacientes sin la necesidad del boca a boca al principio? Lo engorroso de trabajar con las obras sociales, que nadie te cuenta. No, sí, eso lo dicen todo el mundo está puteando todo el tiempo contra las obras sociales en Facebook, así que podés verlo. Que no se paga, se demoran los pagos y demás, con lo cual es engorroso y te piden un montón de cosas administrativas y un montón de cosas. Bueno, ¿cómo conseguir pacientes sin necesidad del boca a boca? A ver, ya te digo, vos tenés que publicarte con las páginas, como habíamos hablado hace un ratito, tratar de publicarte vos. Y otra cosa es entre colegas, hacer contactos entre colegas, porque muchas veces lo que le pasa a un colega es que te dice,
che, yo no puedo atender a este paciente que tiene tal necesidad, que queda cerca de tu zona, me lo podés tomar, te lo derivo, y esa es una forma. Hacer nexos entre colegas es muy importante también. Y después no tenés que dejar de lado el de boca a boca. Si está el boca a boca, que siga, digamos. Los pacientes te van a recomendar, a veces te va a venir un paciente 2 o 3 años después que quiere retomar por algún otro tema, o te va a llegar 2 o 3 años después un paciente o una paciente de, digamos, amiga o amigo de alguien que vino en tu consultorio hace 3 o 4 años y vos te sorprendés y dices, ah, sí, fulano. Digamos, eso déjalo, que no hace falta que no esté, digamos, mejor que esté. Lo que hay que tener son otros sistemas también. Bueno, tener en claro la parte legal, los trámites y la documentación, todo eso lo dijimos. Saber dónde y cómo ofrecer los servicios, un poquito lo contamos. Veo que está mucho esa preocupación, ¿no? Dice acá el próximo también, orientación respecto de cómo conseguir los primeros pacientes, grupos de Facebook, cartillas online. Sí, grupos de Facebook tienen varios. Hay uno que particularmente me gusta a mí, que se llama Derivaciones TCC, donde la mayoría de los colegas, salvo algún infiltrado, es terapeuta cognitivo-conductual y bueno, podés derivar por ahí. También están los grupos de WhatsApp que son un poquito más selectos, entre comillas, o sea, no son tan abiertos. Hay algunos grupos de... Yo, por ejemplo, estoy en un grupo que son como 100 colegas, una cosa así, y después tengo otro grupo como más personal que estamos formando ahora hace poquito con unas colegas que somos muy poquititos, para tener un vínculo más estrecho y decir, bueno, che, tengo un paciente, y primero como que es mi grupo de referencia y después sigo indagando. Esas son las maneras, contactarse mucho con otros colegas, con otros profesionales, con otros lugares. Bueno, esta es una pregunta. ¿Cómo calcular el tiempo de la sesión? Y lo solucioné usando una alarma en el celular. Bueno, esto no lo había leído. El tiempo de la sesión suele ser 1 hora, en general. La mayoría de las terapias del enfoque cognitivo-conductual. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, después aparecían también las preguntas o las cuestiones de los miedos, ¿no? Dice, ¿cómo me puedo sentir segura de atender a alguien que consulta porque se sienta angustiado? Yo en principio te diría que no tenés necesidad de sentirte segura, digamos, ¿sí? Primero no sé bien qué significaría sentirte segura, si significaría no sentir nada, digamos, ninguna emoción, ninguna ansiedad. No es obligación que te sientas segura, y podés desempeñarte igual sin sentirte segura, porque el sentimiento no es la verdad de lo que ocurre. O sea, uno puede ser efectivo sintiéndose inseguro, ¿sí? La sensación de inseguridad no es equivalente a la eficacia o al resultado que yo voy a dar en una situación. No es que si me siento inseguro yo voy a hacer las cosas mal. Tal vez tengo miedo que me vean inseguro, o que me vean que estoy inseguro, o tal vez tenés miedo, no sé cuál es el caso, que tu inseguridad se transforme en un error después en la terapia, pero no necesariamente es así. Las emociones que tenemos no son copia fiel ni de la realidad ni de lo que va a ocurrir. Yo me puedo sentir terriblemente temeroso y me puede ir bien en un examen, ¿sí? No, excepto que esté con un ataque de pánico y demasiado descontrolado. Pero si estoy un poco inseguro, no hay ningún problema. Es normal que así te sientas. Además de la entrevista inicial, ¿cuáles son los pasos a seguir durante las primeras sesiones? Bueno, esto lo vamos a ver en el curso, ya te digo, no lo podemos charlar por acá porque es muy largo. Un módulo que es el módulo 5 destinado a ello. Saber sobre todas las corrientes teóricas para poder decidir bien. Mira, esto supuestamente te lo tendría que haber enseñado en la carrera, ¿sí? Porque justamente la parte de cómo decidir está en la carrera. Porque como te dan un chiquitito de cada cosa, aunque vos tengas una sola materia TCC, o análisis de modificación de la conducta, o psicoterapias de Keegan, vos tenés una sola, ponele. Pero vos ya te das cuenta ahí si te gustó o no te gustó y podés elegir. Entonces eso te lo da la carrera. A partir del chiquitito de cada cosa que veas, vos vas a saber cuál elegir, y ahí las vas a conocer a casi todas, quizás excepto la Gestalt. Yo no recuerdo haber visto mucho de Gestalt en la Facultad de Psicología de la UBA, pero el resto las vas a ver. Paso a seguir de aspectos formales, trámites.
todo eso está mencionado al principio del vivo. Te remito ahí al vivo al principio si no lo estás escuchando ahora. Tip de información que sí o sí tenemos que saber para no meter la pata. Esta pregunta me encantó. Información que sí o sí tenemos que saber para no meter la pata. Mucho, puso entre paréntesis. Me encantó. A ver. Está bueno lo que decís, pero lo voy a abordar en el curso. De nuevo, es muy, muy largo. En general, yo tengo la idea, te voy a decir algo para no dejarte sin responder. Yo tengo la idea que el trabajo de terapeuta es un trabajo que muchas veces radica en el criterio. Tener como criterio. ¿Vieron esa palabra cuando se dice esta es una persona muy criteriosa? ¿Sí? Esto es una opinión personal mía, pero que surge de los años y de lo que fui estudiando y demás. ¿Qué quiere decir alguien criterioso o con criterio? Y alguien que, digamos, puede evaluar con cierta perspectiva una situación. Porque hay veces que hay que verla como de diferentes lados, ¿sí? Y eso te permite no meter la pata. Si yo tengo en cuenta una sola cosa y me encaminé por un lado, a veces tal vez me equivoco. Pero si yo puedo tener criterio de ponerme en contexto, de ver cómo es mi paciente, de las cosas que le pasan, de todo el contexto que él tiene, de su historia, cuando yo empiezo a agregar elementos en la conceptualización y tengo menos riesgos de cometer un error. Entonces yo, si tuviera que resumirlo, es ese. Me gustaría poder... Ahora se va a terminar el vivo, pero tal vez lo iniciamos un poquitito de nuevo para seguir avanzando en las preguntas, que son un montón. Así que espero que les esté gustando y que quieran seguir. Me gustaría poder tener consejos o tips sobre qué no hacer ante los primeros pacientes. Bueno, lo mismo, ¿no? Que estábamos hablando. Se ve que muchas de las preguntas se repiten, como si fuera una lista de errores que se cometen por tener poca o nula experiencia. También estaría bueno una guía orientativa sobre cómo hacer un correcto diagnóstico. Bueno, todo lo que es referencia al diagnóstico lo voy a trabajar en mi curso en el módulo 2. Está todo lo que es evaluación, porque eso es bastante profundo y tiene que ver con esto de mirar la situación desde diferentes ópticas, no solamente en una, que es lo que suele pasar, que a veces nos confunde. O me quedo en el DCM, o me quedo en esto, o me quedo... Hago foco mucho en una cosa y me olvido de otra, y ahí es donde más se cometen errores. Y los tips, digamos, sobre los primeros pacientes, creo que un poco lo decía eso del tener criterio, ¿sí? No sé si se entendió ese concepto. ¿Se entiende eso que digo del criterio? Sonó medio raro. Además que se mencione de manera de poder encontrar los primeros pacientes. Bueno, eso ya un poco lo dijimos, ¿sí? Lo fuimos respondiendo. Hola, ya estoy por egresar y sé que cuando te egresás tenés que tener una... esta pregunta me acuerdo de haberla leído y es un error que tal vez tengan varios, así que lo vamos a trabajar. Dice, ya estoy por egresar y sé que cuando te egresás tenés que tener una maestría en psicoterapia para atender pacientes, si no hay repercusiones legales. No, eso es falso, no hay ninguna repercusión legal. Nuestro país, la normativa permite que vos puedas atender pacientes con tu título y tu matrícula, con el título de grado. En otros países no, pero en nuestro país sí, no es obligatoria la formación de posgrado. ¿Es necesaria? Sí, conviene hacerla, pero no una maestría justo. La maestría, así como el doctorado en general, está relacionado con la investigación, no con la atención clínica. Vos para hacer clínica tenés que hacer una especialización clínica, ¿sí? Se llaman carreras de especialización, que hay en la UBA, hay en otras universidades también. Pero no una maestría, porque una maestría te va a llenar de teoría de la percepción, de la cognición, y no te va a enseñar ninguna intervención. Entonces vamos a estar en problemas, porque vas a tener una maestría, está muy bueno tener una maestría, pero no vas a saber intervenir. Entonces necesitas una carrera de especialización. Y no hay ninguna repercusión legal por ello. Porque lo único que nos pide nuestro país es el título y la matrícula, ¿sí? Básicamente. Así que eso para explicarlo. ¿Cómo vencer el miedo a que venga en consultorio un paciente psicótico? Bueno, no sabía que estaba ese miedo de que venga un paciente psicótico. Aunque en la facultad en general dicen que el psicótico no llega a consulta. Sí puede llegar, sí. Yo he tenido pacientes con sintomatología
psicótica en la consulta privada. No, bueno, esto de vencer el miedo, de nuevo, para mí, por lo menos desde la perspectiva que yo trabajo, no tenemos mucho esto de vencer el miedo, todo esto, porque primero no es algo a vencer el miedo, en tal caso es algo a atravesar el miedo, es una emoción que va a estar en una situación nueva, es normal que esté y es algo a atravesar, y eventualmente cuando se va repitiendo esa situación y yo voy sintiendo un poquito de miedo, es algo que se va yendo, ¿sí? Nos vamos habituando a las situaciones, pero no hay algo así como vencer el miedo antes para después ir a la clínica, por lo menos no funciona así en general. Si alguien te dice eso, no lo creo mucho que funcione así. Aunque en la facultad, bueno, esto ya lo leí. Por otro lado, me da la sensación que hay un plazo para comenzar a ejercer, porque hacen hincapié en recién recibidos. Y en mi caso me dediqué a lo laboral. Si pasaron 10 años, ¿cómo me iniciaría en la clínica? No, bueno, yo muchas veces hago hincapié en los recién recibidos porque son en general la población más amplia que tienen estos problemas o que están enfrentando estos momentos para comenzar a atender pacientes. Pero no necesariamente es que tenés que ser recién recibida para poder aprovechar estas cosas. Te puede pasar, como vos bien decís, que te dedicaste 10 años a otra cosa y de repente te estás iniciando en la clínica ahora, entonces esto te sirve igual, ¿sí? Ya te digo recién recibido porque es la población en general. Los invito a preguntar si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Recomendaciones para tener más herramientas cognitivo-conductual, sistémica. Bueno, todos los cursos que hay en el mercado, en la oferta educativa actual de Argentina, hay un montón y son muy buenos muchos de ellos. ¿Cómo afrontar el proceso de atender a los primeros pacientes? Bueno, acá lo mismo. Esto lo voy a trabajar en privado con los alumnos que se quieran sumar al curso en el módulo 5, de nuevo, ¿sí? Porque hay, a ver, no porque no lo quieras decir acá, lo puedo compartir, pero tengo prevista varias clases en el curso y no lo puedo decir todo por acá. Pero les estaba diciendo eso de los primeros momentos, que es natural que sean ansiógenos o que den miedo, ¿sí? Eso va a depender, o sea, la manera de afrontar ese proceso va a depender mucho de la historia de aprendizaje nuestra, o sea, de nuestra historia de aprendizaje con las situaciones novedosas, con todo el significado que le damos a esa situación. A veces hablo con chicos que me dicen, no, yo hasta que no esté súper seguro, con un poquitito con algún grado de perfeccionismo y demás, que es normal y es entendible, todos tenemos un poco de eso, pero a veces ese grado de perfeccionismo, no, yo hasta que no sepa todo, no atiendo a nadie porque no me quiero equivocar ni un pelo de nada. Bueno, es difícil de lograr ese estado, sobre todo porque no se sabe cuál sería ese estado de sabiduría y de seguridad. Y entonces a veces lo que pasa con eso es que se posterga dar el primer paso, ¿sí? y empezar. Yo les recomiendo que no hagan eso, que tengan un bagaje. De nuevo, acá aparece lo del criterio. Tener criterio para entender cuando tengo una serie de conocimientos que ya los tengo. O sea, si efectivamente algo sé de lo que estoy haciendo y después me mando a empezar, pero no que me mando a empezar y dejo de estudiar, sigo estudiando. Lo que pasa es que yo ya sé que algo sé, lo sé porque lo entiendo, hay un momento que me cae la ficha de cómo funciona la ansiedad, de cómo funciona la depresión, lo leo de distintos textos, lo comprendo de las clases y digo, bueno, esto ya lo sé, puedo arrancar, ahora necesito ir probando esto, ¿sí? Eso es como si alguien dijera, quiero aprender a jugar al vóley, por ejemplo, no sé, a cualquier... Y dice, no, yo hasta que no me lea exactamente el reglamento, la manera que se le pega la pelota al vóley, no iré a una cancha. Bueno, vos tenés que ver más o menos y después ir a la cancha y hacer las dos cosas, digamos, seguís viendo cómo es que se le pega y vas a la cancha y le pegás y te equivocás, así es, ¿sí? Lamentablemente no hay forma de reducir eso. Tomás dice, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Es similar la búsqueda o llegada de pacientes examinados? ¿Cuáles son los examinados? Ahí me perdí con esa palabra, me mareó. ¿Es similar la búsqueda o llegada de pacientes examinados en evaluación psicológica? Me perdí un poco con la pregunta. Si querés, reformulala.
Pero sí, no, bueno, si de dónde llegan los pacientes, pueden llegar también de una parte jurídica, digamos, a través de un peritaje, ¿sí? Que se hacen evaluaciones psicológicas ahí también. Pues, digamos, de todos lados, pueden, de la escuela, digamos, problemas en la escuela. Bueno, fíjense cuántas preguntas que hay sobre el tema. Sí, por evaluación psicológica. Claro, pero evaluación psicológica se hace, digamos, en el consultorio, en los gabinetes escolares. O sea, evaluación psicológica es todo lo que hacemos los psicólogos siempre que evaluamos un paciente, en cualquier ámbito. Así que bueno. Estudiar ABA en Argentina. Sí, yo creo que vi una diplomatura en la Universidad Interamericana. ¿Interamericana? ¿Cómo se llama? La Universidad Argentina Interamericana, la UAI. Hay una diplomatura ahí que da un profesional, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es como el que está un poquito más especializado en ese campo. Y después tenés, digamos, como para ser analista conductual, que se estaba dando en España, también hay una versión en Estados Unidos, pero decían que este año la iban a sacar, o no sé qué cambios había con la versión de analista conductual en España. Sí, libro copado en español. A mí me gusta mucho Análisis conductual aplicado de Cooper, la versión de 2017, creo. No, hay una de 2019, pero yo tengo la de 2017. Podés arrancar por el principio de ese libro, que es una joyita. A ver. ¿Cómo empezar a atender los primeros pacientes? ¿Con qué situaciones podemos encontrarnos? Bueno, esta duda se insiste mucho, ¿no? Se ve que hay mucha preocupación por los primeros momentos. Ahora en unos minutos se va a cortar el vivo y me voy a conectar unos minutitos más nada más. Claro está que cada paciente es un caso único, pero algo que nos permita tener una orientación más clara. Sí, una de las cosas que, a ver, que lo voy a poner en la guía porque aparentemente les va a ayudar para orientarse mucho. A mí me ayudó mucho, ya que estaba hablando de ideas sanas sobre el tema conductual. A mí el marco analítico del análisis conductual me ayudó mucho y me parece que te da mucha orientación y te da mucho encuadre para atender a un paciente. Esa es una de las maneras de sentirse más seguro, por ejemplo, ¿sí? Tener un buen marco teórico. Vos tenés marco teórico psicoanalítico, por ejemplo, si tuvieras, y la verdad que estás medio perdido. El marco analítico conductual es muy poderoso, a mi entender. Y lo recomiendo. Es fundamental conocer el análisis funcional de la conducta. Miren, hablando de Roma, aquí está. Alguien lo menciona. Como herramienta que permite abordar la función de las conductas, formular objetivos terapéuticos y seleccionar técnicas de intervención para lograr esos objetivos. ¡Fua! Dio una clase este chico o esta chica. Sí, tal cual, coincido con todo eso que dijiste. Esto exige conocer el conductismo radical como filosofía de la psicología y el análisis experimental de la conducta para intervenir desde los principios de aprendizaje y de la conducta. Bueno, no podría haberlo dicho mejor. Sí, coincido con todo eso que dijiste. Creo que es fundamental el análisis funcional de la conducta y los principios de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué hacer y qué no hacer con el primer paciente? Esto se los voy marcando porque es una pregunta que surge mucho para que vean que no son los únicos. La otra vez una chica me decía, me sirvió mucho ver en el vivo tuyo que yo no era la única que tenía dudas sobre cómo atender a un paciente y demás. Así que por eso lo menciono también. Así que bueno, algo de esto voy a mencionar en la guía. Saber dónde realizar posgrados, cursos y demás orientados a niños y adolescentes. Bueno, orientados a niños tenés que buscar algún lugar infanto-juvenil. Ahí hay un lugar que se llama ETSI, E-T-C-I, y latina, que es un lugar dedicado a la psicología infanto-juvenil y tiene cursos interesantes. Pablo dice: ¿qué trabajos relacionados con la clínica se pueden hacer antes de recibirme como para ir tomando contacto con el ambiente? Bueno, sinceramente, que yo sepa, muy pocos, la verdad, muy pocos. El acompañamiento terapéutico es uno que tal vez te permite tener un acercamiento a los pacientes y digamos, perder ese miedo, por decir así. El acompañamiento terapéutico es muy útil. Y después, ¿qué más? Las integraciones.
que muchas chicas y chicos hacen integraciones escolares y asistente de recursos humanos. Hay algunos psicólogos que tal vez entran en una empresa como asistente de recursos humanos, pero la verdad es que es muy poquito, porque sin el título no se puede. ¿Qué necesito saber para poner mi consultorio privado? Bueno, todo lo que dije al inicio del vivo, respecto del título, la matrícula, todas las documentaciones, el seguro de mala praxis, todo lo que necesitas para estar en regla. Y después simplemente tener un espacio, ¿sí? Si te requieren la habilitación, no siempre se pide una habilitación del consultorio. Vas para adelante con la habilitación, que es un trámite y demás, y tenés tu consultorio, no hay problema. Más herramientas como protocolos y guías que no se ven para nada en la carrera. Podés ver el DSM para cada diagnóstico por arriba, pero cero de cómo hacer un tratamiento. Yo en el curso lo que voy a dar es cómo intervenir en ansiedad y en depresión, ¿sí? Va a haber digamos, uno de los módulos va a estar destinado al diagnóstico, donde vamos a hablar del DSM, pero más cosas, y después la intervención. Es cierto que no se ve cómo hacer el tratamiento y no se ven protocolos. Algunos protocolos están en internet, ¿sí? Es cuestión de buscarlos, pero el tema no es solamente tener el protocolo, digamos, de tratamiento, porque yo lo tengo que empezar como a probar. O sea, el protocolo está muy bueno y a veces está como todo guionado, pero no necesariamente en cada paciente es igual y yo como que lo tengo que practicar. Digamos, tengo que practicar cómo sugerirle al paciente hacer una cosa, tengo que practicar cómo invitarlo a hacer un determinado ejercicio, tengo que practicar qué pasa si ese ejercicio no se hace, que es muy frecuente, y eso te lo da la práctica y el hecho de poder verlo tal vez en un curso con un profesional. Pero en rigor sí podés agarrar un protocolo y si vos ya tenés cancha clínica, ir probando, digamos. Pero están en internet algunos de esos protocolos, y si no en libros también. Creo que lo mejor es establecer contacto entre colegas con experiencia que puedan guiarte y ayudarte. Sí, digamos, que un poco intento hacer esto acá. Yo no tengo tampoco súper experiencia, no soy un capo de 25 años de trabajo como pueden ser algunos profes de la facu que son capos. Pero lo que intento hacer es eso. Y pónganse en contacto con otros colegas, ¿sí? Una de las cosas que más difícil hace el desarrollo profesional es cuando uno está como muy encerrado, muy aislado, no quiere hablar con nadie, no quiere contactarse. La verdad que eso, como es una profesión, digamos, autónoma, que requiere de que uno se mueva bastante, y no vienen las oportunidades solas, no te va a llamar gente solo, ¿sí? Por estar en tu casa y tener el título. Entonces la verdad que hay que contactarse. Yo coincido con vos, esto que decís. Contactarse con los colegas, hacerse amigos, hacer contactos, hablar con colegas de más experiencia y también con colegas que se están por recibir, armar grupos, proyectos, en fin. El otro día veía unas chicas que estaban armando una página, creo que siguen esta página. No sé si se recibieron o no, pero estaban armando una página de ESI, por ejemplo, ¿no? De educación sexual integral, y estaban comunicando cuestiones de género y ya estaban dando su primer taller. Bueno, eso demanda tiempo, hay que juntarse, se juntaron entre dos amigas, armaron el taller, probablemente eso demanda tiempo, hay que armar la clase, hay que ver cómo lo voy a cobrar, si es remunerado, cómo lo voy a compartir, cómo voy a hacer que la gente venga, tengo que contactarme con otros colegas, tal vez hacer un vivo, como estoy haciendo. Digo, y son cosas que algunos colegas yo veo que están haciendo y las felicito a esas chicas, no sé si están del otro lado y me están escuchando, me siguen. Las felicito porque está muy bueno lo que están armando y digo, hay que hacerlo esas cosas, pero demanda un esfuerzo y otra gente a veces no lo hace porque o no le gusta mucho o no sé, cada uno tendrá sus cosas en su vida, pero es importante. Bueno, me gustaría saber cómo armar la historia clínica, cómo establecer un diagnóstico. Bueno, módulo 2 de mi curso. Lamentablemente te voy a contestar así de breve. Creo que se va a cortar ahora la transmisión y volvemos en un ratito. Hola, lo único que se me ocurre por ahora es el tema de las supervisiones. Cosa que hasta ahora ahora les voy a contar de la supervisión. Cosa que nunca mencionan en la carrera y saber si es obligatorio realizar un posgrado de especialización una vez recibido. Creo que esto ya lo mencioné. O uno puede hacer cursos más cortos, leer por sus propios medios. Esta pregunta me encantó.
ver por sus propios medios. Otra duda es el hecho de cómo hacerse conocido, cómo hacer que las personas te encuentren para consultarte, si conviene meterse en una cartilla de alguna prepaga y otras formas. Bueno, todo lo que vamos a hablar de supervisión, después de esta breve pausa de 1 minuto, a ver si doy con el mismo que Instagram, que se va a cortar. Bueno, no sé, supuestamente habría pasado la hora. Después de esta breve pausa de 1 minuto, vamos a hacer una charla más para responder estas preguntas sobre la supervisión que hace este colega. Así que no se vayan, quédense por ahí, que ahora mismo reinicio el video.